Bienvenidas, bienvenidos a toda la comunidad de Climate Launchpad, la competencia de Green Business Ideas más grande del mundo. Yo soy Fernando García, National Lead de México, y hoy les tenemos algo súper especial y emocionante porque tenemos un invitadazo, un founder dentro de la industria de la economía circular de Climatech que ha vivido un proceso excepcional para construir y consolidar su empresa. Carlos Serrano, founder de Rematec. Carlos, ¿cómo estás? Hola Fer, muchísimas gracias por esta invitación, por este honor. Muchísimas gracias a todos los que van a escuchar este pequeño, esta pequeña entrevista y que puedan un poco conocer de Rematec, STFX, ya lo explicaré, y también un poco de mí, por supuesto. Genial, Carlos, pues bienvenido a este espacio y vamos a compartir de manera en forma de diálogo con ustedes pues este journey, este viaje de emprendimiento en el Climatech. Les invitamos a que puedan traer su bebida favorita. Vamos a tener una conversación aproximada de 45 minutos y pónganse cómodas, cómodos. Carlos, tenemos aquí preguntas de la comunidad en esas tarjetas muy particulares, entonces las vamos a ir respondiendo uno a uno. Cuéntanos, Carlos, en 30 segundos, ¿qué problema resuelve Rematec y por qué nació? Fer, ya empezaste con los retos y desafíos. Me dijiste que no iba a ser difícil esto. Bueno, venga. Lo que hace Rematec es recuperación, reacondicionamiento y redistribución de dispositivos electrónicos con impacto, básicamente. ¿Y por qué nació Rematec? Ah, buena pregunta. Tiene bastante contenido Rematec en esta pregunta que me estás haciendo. Eh, Como tal, digamos, el inicio que nosotros nos gusta contar de manera romántica es 2014, que es el momento en el que Andrés, que no está hoy presente, pero le mando un saludo. Él, digamos, como es el fundador de este modelo de negocio, compra una computadora por 2,500 pesos y la repara, la recondiciona y la vende al mercado por el doble, ¿no? Entonces, como el momento en el que nace un modelo de negocio. Después, 2017, se une a esta aventura Omar, su primo, como co-founder, y después yo más adelante, en 2022, me uno con ellos ya de manera formal a crear STFX, que es Sustainable Technology for Everyone, que esa también es otra forma de explicar Rematec desde una perspectiva un poco más visionaria, ¿no? Que es tecnología sostenible para todos, tal cual, de manera muy concreta. Entonces, digamos que Andrés descubre este modelo de negocio en 2014, Omar se une a esta aventura y después en 2022, después de habernos conocido en 2021 en una aventura por 53 de los consulados de México en Estados Unidos, más uno en Puerto Rico, más toda la zona centro y norte del país, en la que en todo esto hicimos recolecciones de dispositivos electrónicos. Después de hacer un gran equipo en esa gran aventura, dijimos, hagamos algo pues juntos, ¿no? Y esa era la incógnita, ¿no? Como, ¿qué podemos hacer en medio de esta gran oportunidad que son los residuos electrónicos? Y tal vez en ese momento no entendíamos bien que queríamos hacer algo con impacto, simplemente queríamos hacer algo que fuera bueno para el planeta. Wow. Y así fue como inició esta idea. Qué gran viaje y qué buena forma de iniciar esta conversación, porque en el Instituto de Emprendimiento justo tenemos estudiado que para poder llegar a un nivel de consolidación de empresa en una industria es una carrera de aproximadamente 10 años. Entonces, haber empezado 2014, ya llevan 11 años, su emprendimiento está creciendo en ventas mes con mes y también en impacto. Y justo una de las preguntas, de las primeras preguntas que llega de la comunidad, es ¿cómo alineaste este sueño, tu sueño personal, con el de tus cofundadores en este gran equipo inicial? Ya. Bueno, ciertamente, o sea, por eso lo dije como de manera romántica decimos que empezamos en 2014, porque por supuesto que ahí empieza la historia de esta gran empresa. Em, pero estrictamente como este momento de decir, hagamos una empresa, ¿no? O sea, no un negocio,
no algo chiquito, ¿no? O sea, una empresa como se concibe, ¿no? Desde la perspectiva, obviamente, startup, fue 2022, ¿no? Entonces, puntualizaría que como tal la empresa lleva, pues 3 años, ¿no? Y lo que teníamos muy claro, un poco aportando lo que has dicho, ¿no? Si en los primeros 5 años no muestras la atracción suficiente como para decir: "Vas a sobrevivir", Claro. moriste, Sí. ¿no? Y ya ni siquiera pierdas más tiempo porque no lo vas a encontrar. Y afortunadamente nosotros esto está pasando en el año 3, ¿no? ¿Cómo alineamos, como tal la empresa a nuestra, digamos, a nuestra propia misión de vida como, seres humanos? Creo que, o sea, creo que esta respuesta ha surgido de manera diferente para cada founder. Es decir, hoy, por ejemplo, Andrés tiene claro que hace 3 años, él en su perspectiva solamente tenía como objetivo el encontrar algo para ayudar, ¿no? En el caso de Omar, tal vez también esta sea la misma respuesta. Y en el caso mío, yo venía de un proceso de vida en el que me había replanteado completamente, o sea, quería hacer una nueva versión de mí y quería replantear mi vida con una perspectiva de largo plazo. Entonces, me hice preguntas, sobre todo preguntas personales muy profundas como quién soy, ¿no? Y qué quiero hacer con mi vida. Entonces, creo que una vez que respondes esas dos preguntas de manera sincera, sin querer agradar a la sociedad, sin querer agradar a tu familia, sino simplemente queriendo agradarte a ti, empiezas a recordar todas las cosas que te emocionaban, ¿no? Claro. Todo eso que decías, si lo hiciera todos los días, sería un niño jugando, ¿no? Y en el caso mío, y esto también lo vas a poder encontrar en Andrés y en Omar, a nosotros nos fascina estar en medio de los fierros, ¿no? O sea, nos súper encanta ver equipos usados que llegan y ver que son como de pronto llegan algunas joyas y nos encanta meternos a esas joyas y hacer el refurbish o hacer el setting de nuevo de su sistema operativo. Aunque por supuesto que hoy ya hay gente que lo hace, pero todavía nos emociona esa parte, ¿no? De hecho, hoy más bien a veces nos pesa cuando ya no podemos Claro. hacer ese tipo de actividades porque ahora ya nuestras funciones son más eh, em, administrativas, gerenciales, de gestión, ¿no? Pero conectando todo lo que he dicho, ¿no? La forma que creemos para alinear un negocio contigo es haciéndote primero preguntas a ti de quién eres, qué quieres hacer con tu vida, em, y segundo, leer muchos datos, ¿no? Entender las tendencias que están allá afuera, que sabes que tal vez hoy no son el negocio más, o el más favorito o el más sexy, pero que sabes que por las inercias del mercado y por las inercias de la industria van a hacerlo eventualmente, ¿no? Claro. Y en el caso de nosotros, la economía circular hoy tiene muchísimo empuje, pero sí creemos que somos de las primeras empresas mexicanas que empezó a abordar la problemática que tenemos con las palabras clave que hoy se están usando, como inclusión digital, que no solamente es Mm, economía circular, sino es cómo haces que la economía circular de los dispositivos electrónicos se sumen a la inclusión digital, ¿no? Es decir, cómo llegas o cómo le acercas a tanta población que no tiene esa tecnología, la tecnología que ya no solamente es deseable, es necesaria para sobrevivir, claro. ¿no? Entonces, así fue como fuimos como moldeando, entendiendo cómo alinear nuestro propósito de vida a la industria, al mercado, y hacerlo con lo que ahora sabemos se llama impacto, ¿no? Genial. Impacto social, económico y ambiental. El momento perfecto, dicen los libros de innovación,
las personas indicadas, en el timing correcto, en la industria correcta, con las herramientas y el empuje correcto, hace que sucedan las grandes cosas. Y mencionaste algo bien interesante acerca de cuestionarnos, porque en un mundo de donde tenemos tanto acceso a la información, con tanto GPT, con tanta, Big Data, documentación, dicen que el verdadero oro ya no está en las respuestas, sino en la capacidad de hacernos las preguntas correctas. Y también mencionaste algo que es el famoso Valle de la Muerte. Efectivamente, para que lo sepan, en México hay un instituto dedicado a estudiar el fracaso de los emprendedores, de las emprendedoras, y dice que si en 5 años no logras traccionar esa estadística que acabas de decir, está documentada, un negocio prácticamente te quedaste en el Valle de la Muerte y, pues, te quedas, ¿no? Ya no sales de ahí. Ahora, con este tema, me viene a la mente un tema que es el deal. Y aquí tenemos una pregunta muy relacionada a eso. ¿Cómo fueron estos primeros pivotes para llegar a ese deal? Es decir, encontrar y sintetizar esa esencia del negocio para poder salir adelante de este Valle de la Muerte. Okey. Ah, Creo que de manera particular, en el caso nuestro, eh, siempre tuvimos la gran fortuna de que nuestro producto ya tenía tracción, ¿no? O sea, al final, una computadora es un commodity, ¿no? Claro. Y lo único que teníamos que encontrar era la forma, bueno, habían varias cosas, pero una primero entender a quién le teníamos que vender o a quién le estábamos vendiendo ya. Segunda, el modelo de cómo hacerlo de forma escalable. em, y básicamente esas eran las dos grandes preguntas que teníamos que resolver como de manera acelerada y rápida, si no podíamos morir. La tercera, pues bueno, son happy problems que tiene esta industria, como qué pasa cuando ya escalas a determinado tamaño, el suministro de pronto empieza a ser un poco de ruido y de problema, pero insisto, son happy problems. Em, entonces nuestro journey para encontrar ese deal, como me lo mencionas, tuvo que ver con hacer una migración de nuestro mindset de pasar de tiendas físicas a e-commerce, ¿no? Eh, y te diría que la forma como lo logramos fue transformándonos nosotros. Es algo interesante porque la primera mentora que tuvimos, que le mando un gran saludo, Carolina Arce, ella desde el principio, en la primera aceleración que tuvimos como empresa en 2023, principios, ella nos dijo claramente, chicos, este tema va por e-commerce. Okey. Y de manera muy personal, yo insistí mucho en que el camino era tiendas físicas. Y es que creo que tenemos la capacidad de autosabotearnos y autoengañarnos para que hagamos cosas que sí sabemos hacer, porque es lo que sabemos hacer, y evadimos las cosas que no sabemos hacer porque no las sabemos hacer, ¿no? Claro. Entonces, poco a poco fuimos mudándonos de tiendas físicas a e-commerce, pero en la medida que íbamos descubriendo conocimiento. Es decir, en el caso mío, yo hice esa transformación como de ser una persona cero curiosa, ¿no? A ser una persona hiper curiosa, que hoy soy el niño que más pregunta en todas las reuniones o el niño más curioso y metiche y que anda jugando con cosas que no debería estar jugando, ¿no? Entonces, la curiosidad ayuda muchísimo, esta capacidad de asombro y esta capacidad, creo que la persona que es curiosa y que se mantiene curiosa, tiene la capacidad de aprender. Ujú. Y como tiene la capacidad de aprender, tiene la capacidad de pivotear, ¿no? Claro, claro. Porque la parte importante del pivot es aprender, o sea, cuál es la tesis de tu pivot, cuál es la forma como lo vas a medir y qué vas a aprender en ese camino y qué tan decisivo va a ser ese pivot o ese piloto, porque un pivot empieza como un piloto, ¿no? Eh, ¿Y cuáles van a ser las métricas que te van a decir, ok, si hago estos cambios y si pasan estos datos, entonces este es Mm. el camino correcto. Si no, tengo que regresar o al anterior o crear un nuevo camino. Sí, claro. Y es todo un journey de iterar lo más rápido que puedas,
porque si no llegan los 5 años, te mueres y dejas de existir. Es una carrera contra el tiempo, contra los pivotes, contra la toma de decisiones. Me recordó mucho también a uno de mis primeros mentores en la industria de Climate Tech. Me decía, tienes que ir y entregar la solución a la puerta de la persona, lo que te cueste, ¿no? Sabemos que ahorita no va a ser rentable, pero te vas a dar cuenta en esa entrega personal de si realmente le gustó o no le gustó, y a partir de eso ya tomas acciones de cómo distribuirlo, de cómo crecerlo. Entonces me recordó muchísimo. Gracias por compartir esta parte de la esencia de llegar a este deal, Carlos, y le estás atinando mucho al journey. Vamos como muy encaminados en paso a pasito, porque la siguiente pregunta viene con la segmentación del mercado. ¿Cómo ustedes identificaron este primer mercado objetivo de todos los experimentos que podían hacer? ¿Cuál fue este beachhead market? Y fue a través de conexiones, investigación, suposiciones. ¿Por qué empezar con tiendas físicas y cómo se enfocaron en atender a estas personas? Am, teníamos teníamos bastante claridad en torno a el mercado que estábamos atendiendo, porque nos guiamos en una estadística del INEGI, un estudio que sale año con año que se llama Enduti, y ahí el INEGI hace la pregunta a los hogares en México de qué tecnologías tiene y qué tecnologías no tiene, y cuál es la razón por las cuales no la tiene, ¿no? Entonces, nosotros lo que entendíamos hace 3 años es que la computadora iba a mantenerse, al menos en cierto sector de la población, como una herramienta, imprescindible, Canasta básica. canasta básica, además del celular, por supuesto. Digo, hoy 9 de cada 10 mexicanos tienen un celular, pero solo 5 de cada 10 tienen una computadora. Entonces, nosotros hicimos el contraste entre esta estadística que no solamente, aplica para México, sino para casi toda Latinoamérica, hicimos un contraste contra primer mundo y nos dimos cuenta que en primer mundo 9 de cada 10 también tiene una computadora, y dijimos, como, ¿por qué no México aspiraría a lo mismo, no? Entonces, eh, lo que nos dimos cuenta es que íbamos a atacar a un, mercado que de cierta forma ya sería un mercado, no early adopter, sino más bien later adopter, o Ujú. no sé cómo se diga, porque la computadora se inventó en los 70s, ¿no? Sí, Entonces, 50 años después estarían, casi 50 años después estarían adoptando una computadora, pero para las circunstancias de vida de esa población sí son early adopters. O sea, es decir, claro. eh, hay gente que nos compra computadoras y que nos devuelve el producto, que nos dice, este equipo dejó de funcionar el teclado, y resulta que presionaron una tecla para bloquear el teclado, y Sí, entonces ellos son completamente neófitos en esto, entonces no sabían que había una tecla para bloquear completamente el teclado, y nos llegan devoluciones de ese tipo, y te das cuenta que estamos atacando un mercado que, si bien, aunque esta tecnología viene desde hace 40 años, ese mercado en particular sí es early adopter, ¿no? Y ahora, tendencias como la inteligencia artificial están acelerando drásticamente la adopción de las computadoras, porque entre trabajo remoto y tecnologías que son mucho más, digamos, nativas para aprovecharse en computadoras, pues empieza a haber como una aceleración, ¿no? Se empieza a despertar esta necesidad de, eh, no es suficiente el celular, ¿no? sí, Necesito una computadora. sí. Entonces, haciendo un poco el cuento corto, porque ya lo hice súper largo, em, al identificar esta estadística del INEGI, nos dimos cuenta, eh, esto fue como uno de los primeros aprendizajes fuertes de la empresa, estábamos persiguiendo al mercado incorrecto. ¿En qué Okey. sentido? Según las estadísticas del INEGI, decía que este 50% más menos de la población o de los hogares en México que no tiene una computadora, el 50% más menos de ellos no la tenía, según, por falta de recursos económicos. Claro. Y entonces empezamos a llegar a comunidades rurales con computadoras extremadamente baratas, eh, 1,500 pesos, máximo 2,000 pesos, y resulta que esos pilotos de tiendas fueron un fracaso, Mm, ¿no? Entonces la pregunta que surgió fue, ¿pero por qué? O sea, estamos llegando a ese segmento de población que, según el Enduti, dice que debería de comprar una computadora. Bueno, em,
La realidad es que es preferible decir que no tienes dinero a ser un ignorante. Es decir, Guau. la segunda razón por la cual la gente no tenía una computadora era porque no le interesaba, ¿no? Entonces, por supuesto que desde nuestra perspectiva y ya probado con datos, la gente prefería decir no tengo dinero a decir no sé ni siquiera de lo que me estás hablando, Guau. ¿no? Entonces, una vez que entendimos esto, dijimos, ok, ¿cuál es esa población que sí podemos atacar y que sea bastante grande y que además le vea valor a nuestro dispositivo, ¿no? Que bueno, hoy también estamos distribuyendo celulares, pero empezamos con las computadoras. Y ese gran segmento que encontramos fueron estudiantes de preparatoria y universidad, ¿no? Okey, muy buenos. Nos dimos cuenta que eh, la probabilidad de adquirir una computadora es creciente conforme el grado escolar en México. Es decir, esto que Una correlación. hay una correlación y tal vez esto te va a hacer un poco sentido, pero hay muchas familias mexicanas eh, de los segmentos base que piensan que no es necesaria una computadora, o más bien no tienen la esperanza en el hijo Ujú. hasta que llegó a la universidad, ¿no? Es como, ¿para qué te voy a comprar una computadora en la preparatoria si después me vas a salir con que ya no quieres estudiar y voy a perder esa inversión, ¿no? Claro. Y eso lo dicen los datos, y eso es lo que creemos que está pasando, y al menos creo que hasta ahorita se está validando digamos, como esas hipótesis que tenemos, que por supuesto nos encantaría después demostrarlas fehacientemente con datos, pero no es el core de la empresa, es parte de, más no es el core. Hoy estamos muy enfocados en dirigirnos a ese segmento, pero también ahí es una parte interesante porque el, el canal determina mucho. O Ujú. sea, empezamos con tiendas físicas porque era la forma de llegar a esa población, eh, pero después nos dimos cuenta que ese no era el canal escalable, sino era el e-commerce. Y ahora lo que estamos haciendo es que tratamos de crear contenido que sea atractivo para este mercado, pero no significa que no nos van a comprar otros más. Es Claro. decir, nos compran microempresas, pequeñas empresas, nos compran profesionistas que están en procesos de upskilling o reskilling, ¿no? Esa es una parte interesante. Profesionistas que tienen entre 30 y 55 años y que están adquiriendo una computadora porque tienen que hacer trabajo remoto o porque van a tomar cursos en línea para recapacitarse en algo de su vida profesional, ¿no? Y eso es básicamente lo que te puedo decir en esta pregunta. Está increíble y me encanta porque es la esencia pura de emprender. Las estadísticas te dijeron, hay un mercado gigante de que no tiene acceso a computadora. Vamos, les intentamos dar en la puerta de su casa las computadoras. Descubrimos que son personas que a lo mejor es su primera computadora, pero eso ya no te lo da ninguna estadística. Es una característica de segmentación tan empática que te acerca, ¿no? A quién verdaderamente es el cliente. Y Correcto. después un segundo nivel. No solo es la persona que compra una primera computadora por primera vez en su vida, sino que también tiene objetivos de estudio de generar, ¿no? Un crecimiento con esta correlación. Entonces, me pareció magnífica esa forma de pensar y de ejecutar. Y el siguiente paso, y mucho con entrar a profundidad descubriendo el mercado, es la famosa propuesta de valor. ¿Cómo cuantificaban ustedes ese valor de la solución para los clientes? ¿Era un tema de accesibilidad? ¿Era un tema de ahorro? ¿Era el tema del impacto? ¿Cómo entendieron esa propuesta de valor para los clientes, incluso con los otros clientes que empezaron a llegar? Ah, bueno, como lo dije al principio de la charla, la computadora es un commodity. Entonces, digamos como que la perspectiva de valor cambia si eres un commodity o no eres un commodity, ¿no? Eh, Es decir, hay algunas cosas que ya son must, ¿no? O sea, tienes que tenerlas porque si no, no venderías. Es decir, producto debemos de tenerlo, o sea, que sea un producto que se ajuste a las necesidades de ese mercado, ¿no? Entonces ahí somos muy, como entendemos cada vez mejor nuestro mercado, Ujú. tenemos producto para ese mercado y sus necesidades específicas. Segundo es precio, o bueno, el primero sería precio y el segundo es producto, pero es como la moneda, son las dos caras de la moneda, ¿no? Em,
si no tenemos el precio más competitivo del mercado, prácticamente nuestro cliente, y más en plataformas como Mercado Libre, ¿no? Pues Ujú, tienen ahí inmediatas 10 opciones más que pudieran elegir, ¿no? Entonces, nosotros tenemos bien claro que el precio es prácticamente todo, ¿no? Eh, hablamos un poco como, tal vez aquí entraría como este tema de, oye, cuando el precio es tu diferenciador, entonces no tienes diferenciador. Sí, pero en el caso de commodities, el precio es mucho, sí, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos o qué valor estamos dando? En el caso de marketplaces como Mercado Libre o Amazon, creo que ser la opción siempre que más confianza les dé de comprar al mejor precio posible, ujú, ¿no? Porque ellos ya tienen claro qué quieren comprar, ¿no? En el caso de e-commerce, si se meten a nuestra página de internet, rematech.mx o rematech.mx, eh, la propuesta de valor que hemos encontrado ahí es traducirle al mercado que estamos atendiendo el producto técnico en un entendimiento fácil y sencillo, ¿no? Porque justamente las tiendas nos enseñaron que sí, estaba llegando mucho cliente ignorante en temas de computación, sí, sí, ¿no? sí. Entonces, casi todas las conversaciones de ventas iniciaban con, ¿usted qué me sugiere? ¿No? Sí, 100%. Entonces logramos ahí, Dylan, le mando un saludo, que es nuestro Head of Marketing, él logró transmitir en e-commerce eh, toda la información técnica de una forma muy sencilla, Claro. ¿no? O sea, si tú te metes a nuestro producto en e-commerce, dice todos los programas en los que esa computadora podría funcionar excelentemente bien, ¿no? Ujú, Entonces, hay veces que nuestro cliente traía un papelito diciendo, es que yo estoy buscando una computadora que me corra AutoCAD, ujú, ¿no? O ajá, sea, no sabía qué sí, procesador, no sabía qué marca, no sabía cuánta RAM, cuánto disco, nada. Lo único que tenía en mente es, quiero una computadora que funcione para AutoCAD. okey. Entonces, hoy en nuestra página de internet, la gente simplemente se mete al producto, ve si aparece ese software para el Ujú, cual está buscando su producto y listo. Ya tenemos esa confianza, ujú. nos compran, le llega el producto sirve para lo que lo necesitan Y recomienda, ¿no? y totalmente, eso pasa. Está genial, me encanta porque en el Climate Tech muchas soluciones vienen de una parte tecnológica importante, palatabilidad, conceptos como tan técnicos que luego dices, ¿y eso qué significa en valor, no? Pero si entran ahí a la página, me imagino que es como, esta puede ser tu primera computadora para acompañarte en tus estudios de universidad con esos programas o softwares, ¿no? Más allá de decirte el procesador o la RAM o detalles técnicos que pues no cualquiera va a dominar, ¿no? Correcto. Excelente. Y, hay una que me parece muy curiosa respecto a esta propuesta de valor, porque viene también ligada con el rechazo. ¿Alguna vez algún cliente les dijo: "Esto no me está resolviendo mi problema"? Y sobre todo, ¿cómo afrontan y cómo reaccionan a ese rechazo en la validación? Em, a ver, no recuerdo quién dijo esto, que los clientes que más valor te aportan no son los que te consumen y están felices, sino aquellos que te devuelven el producto y te reclaman algo, ¿no? La pregunta es cómo conviertes ese reclamo y esa devolución en valor agregado a tu empresa. Y es haciendo preguntas, ¿no? O sea, tratando de entender a profundidad por qué me devolvió el producto el cliente. O sea, cuál es esa necesidad que no cubrí, cuál es esa perspectiva que no entendí y qué debo de mejorar yo de mi comunicación, de mi producto para que pueda atenderla de manera correcta en el siguiente, ¿no? Claro. Entonces, claro que nos pasa. Tenemos tasas de devolución desde mi punto de vista bastante muy buenas Okey. y con respecto a, a las de industria, todavía mejores, Ujú. ¿no? Pero eso no fue siempre así, o sea, al principio tuvimos muchos errores, ¿no? Al principio nuestras tasas de devoluciones eran significativas, pero el haber implementado un formulario de devolución que nos daba ese feedback y que incluso nos tocaba a Andrés, Omar o a mí entrevistar directamente al cliente para tratar de Está entender, sí, buenísimo. sí, como
¿Por qué? Incluso a veces hasta les dábamos el incentivo de 100, 200 pesos para tomar Guau. esa entrevista, Ajá. nos permitió entender en qué estábamos fallando. Y después empezaron los ajustes, eh, y obviamente el indicador para saber que estabas por el camino correcto, pues era ver que tu tasa de devolución iba cada Mm. vez siendo menor y menor y menor. Guau. Eso es lo que pasó. Son un equipo increíble, porque es como a alguien se le ocurre cómo hacerlo, entrevistando personas, dando incentivos. Alguien dice, tenemos que medirlo para saber si funciona y pues los resultados, ¿no? Son cuantificables, está increíble. Y me encanta porque la palabra devolución y bueno para la empresa es algo que normalmente no se mezclarían, pero ustedes han logrado mezclar este tipo de palabras y antítesis de lo que normalmente haría una empresa. Y entrando en errores, muchas veces cuando se inicia un emprendimiento, se enfoca mucho uno en el mercado, en la solución, y hay una tercera esfera que es la viabilidad y los números, económicos. Entonces, entrando a la parte financiera, ¿qué costos subestimaron al inicio del desarrollo de esta solución? Y más específicamente, ¿cuál fue ese key driver que hizo que el modelo fuera viable? Muy buena pregunta. Y me metes a un tema que hoy yo personalmente estoy abordando como de manera muy frontal. Eh, o sea, lo que te voy a contestar viene desde dos perspectivas. O sea, creo que un costo oculto, o más bien que nosotros lo ocultamos al inicio y que pesaba bastante, eh, no, serían dos costos. Uno es el scrap, ¿no? Esta industria tiene scrap, desperdicio, ¿no? Ujú. Literal, computadoras que ya no se Se pueden recuperan. recuperar La por merma. la merma, ¿no? Eh, de pronto al inicio no le dábamos mucha trazabilidad al scrap y cuando llegó un momento en el que teníamos que hacer números, nos dimos cuenta que nos estaba comiendo nuestra pequeña utilidad, Okey. o esa posibilidad de sobrevivir, ¿no? Porque en ese año no había todavía nada de ganancias. El otro era nuestro ciclo de efectivo, ¿no? Desde el momento uno en el que hacíamos inversión en capital de trabajo hasta el día final en el que regresaba ese dinero con su retorno de inversión, era demasiado largo. Entonces, de pronto, el estar todo el día en la operación, pues ese tipo de cosas como que no las quieres medir, pero te están matando, ¿no? Entonces, aquí tal vez haría una recomendación a los emprendedores que estén viendo esto, o sea, de verdad, finanzas desde el día uno y a profundidad, con la claridad de saber cuáles son hoy las métricas financieras que son más importantes de medir, pero sin perder de vista cuáles son todas aquellas que tendrás que ir midiendo poco a poco conforme domines las primeras, porque si no, se te olvidan y empiezan los problemas. Pero otro costo oculto, Fer, que es el que te digo que estoy abordando de forma personal, es, eh, no sé cómo llamarle, pero hace un rato me preguntaste propuesta de valor Sí, y yo no mencioné nada de impacto, claro. ¿no? Y es como, a ver, Carlos, entonces no eres una empresa de impacto, porque ni siquiera en la propuesta de valor me estás mencionando el impacto. No, a ver, la propuesta de valor es desde la perspectiva de mi cliente, Ujú. no desde la perspectiva del ecosistema en el que estoy. Claro. Porque si me hubieras preguntado cuál es la propuesta de valor de Rematec con respecto al ecosistema de impacto, entonces te hablaría, oye, cada computadora ayuda a mitigar 306.9 kilogramos de dióxido de carbono, ¿no? Ujú. Entonces la perspectiva sería distinta, ¿no? Y creo que aquí es donde hay un costo oculto que es el entendimiento de tu mercado y de saber qué estás vendiendo, pero sobre todo de cómo quiere ese mercado escuchar esa propuesta. Porque nosotros en un principio, claro que tuvimos la tesis o la hipótesis, ¿no? De que si les hablábamos un poco del impacto, eso iba a ayudar en su Ujú. decisión de compra. Falso. El segmento al que estamos atendiendo no le importa. Ujú. Y es como, oye, Carlos, me estás rompiendo el corazón, ¿no? O sea, totalmente, ¿no? Y 100%. sí es como, Ajá.
pero son las cosas frías que hay que ver de los negocios y de las industrias y de los mercados, que es como, ni está bien ni está mal, simplemente así es el mercado. Lo tomas o lo dejas, Sí. ¿no? Entonces, en el caso de nosotros, un costo que fue grande fue mantener una perspectiva de impact first, Ujú. en donde hoy mi recomendación, y que creo que aquí estarían muy alineados mis co-founders Andrés y Omar, es profit first, impact driven, Bueno. ¿no? O sea, estamos inmersos, queramos o no, en un ecosistema y en un juego en donde las reglas ya están puestas. Si crees que eres ese jugador que va a cambiar las reglas sin primero jugarlas, te diría suerte. No sé quién lo haya logrado, ni siquiera pensaría, por ejemplo, en un Elon Musk que lo ha logrado. O sea, más bien creo que Elon Musk ha aprendido a jugar primero las reglas y después las ha roto, ¿no? Con estos análisis de first principles, ¿no? Todo eso. Claro. Eh, y no estoy diciendo que esto es una verdad absoluta, simplemente te estoy diciendo como nosotros lo entendimos y como nosotros lo vimos, ¿no? Entonces, ese costo de querer primero hacer aquello que causaba impacto y no ver por la empresa y hacer lo que le causara profit, pues casi nos mata, ¿no? Para pronto. En el Valle de la Muerte. Sí, y hicimos más profundo el Valle de la Muerte en Sí. nuestro caso, ¿no? Se llevan saliendo y otra vez, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, eso creo que te diría en esa pregunta. Está increíble. Y me encanta porque casi no se habla del tema, pero los números son fríos, son decisiones racionales. Te invita a cuestionarte, ¿deberíamos hacer esto o no? Mm. Y a ese nivel, ¿no? De precisión y de racionalidad. De hecho, me gusta mucho compartir con emprendedores y emprendedoras que todas las decisiones del mercado se toman y se responden con el corazón. Empatía, entender necesidades, ir a tocar puerta, trabajar con las personas. Toda la factibilidad se trabaja y se responde con las manos, ejecutando, prototipando, equivocándose, versionando, y todas estas decisiones de viabilidad son una parte muy razonal y fría. Entonces, si logras cambiarte la cachucha, puedes ver desde una perspectiva complementaria y al final se complementan y hacen que las empresas lleguen a rentabilidad y puedan pasar este valle de la muerte. Y entraste a otro tema que nos adivinaste, A que ver, es el tema de impacto climático. okey. Carlos, nos mencionabas que una computadora, recircular una computadora, tiene una medición de aproximadamente 300 kilogramos de CO2, Mm. pero específicamente cómo midieron su impacto climático al inicio versus al día de hoy y qué herramientas utilizaron o cómo llegaron a esa medición de impacto. Am, bueno, aquí creo que valdría ser un agradecimiento a una aceleración que nos dio prácticamente todo el conocimiento, o no todo, la mayoría del conocimiento que tenemos hoy en torno a impacto climático, que es Catalyst, ¿no? Cataliz, Que también tiene afinidad ahí con el TEC de Monterrey, con la GIZ México Climate Kick. y Climate Key, correcto. Ellos nos ayudaron a entender la mitigación de dióxido de carbono a través de un análisis de ciclo de vida, medido con una herramienta que se llama Impact Forecast, que de hecho obviamente tenemos esa certificación. Y lo que hace básicamente es, digo, yo creo que tú lo sabes, pero lo explico un poco, es entender muy bien mediante un análisis de ciclo de vida qué estás sustituyendo, o sea, qué está sustituyendo tu producto contra otra alternativa que tiene el mercado, ¿no? En este caso, nosotros estamos sustituyendo una computadora nueva versus una computadora que se reacondiciona y que obviamente también se usa. Entonces, se hace el análisis de impacto en función de un tiempo, ¿no? Y ahí es donde viene la diferencia. Es decir, nosotros, cada computadora que logramos recuperar, reacondicionar y redistribuir, sustituye a una nueva en el mercado. Y ahorita hablo de un tema de ahí, porque ahí suena como que le estamos robando mercado a las industrias fabricantes de dispositivos. No, no, definitivamente no. Ahora lo explico. Entonces hace esta sustitución y a través de esta sustitución se calcula que tenemos un impacto ambiental por cada equipo de 306.9 kilogramos de dióxido de carbono. Esto es promedio, puede ser más o menos dependiendo del equipo.
Y en el caso de celulares, esta cifra más o menos es como de 190. Eh, y la idea es hoy, para nosotros de manera interna, estamos trabajando en un software que nos pueda permitir la medición de todos estos dispositivos de manera muy específica para que el día de mañana podamos dar reportes no estimados, sino más bien reportes específicos por dispositivo Guau, para cada, precisos. sí, sí, para cada cliente. Y profundizo en el tema de que no estamos robando mercado, porque de pronto creo que la economía circular tiene como este componente de estás robando mercado a lo nuevo, ¿no? Eh, Al menos en el caso nuestro, y lo puedo demostrar con datos, definitivamente no. Más bien estamos creando mercado para las grandes, para los fabricantes, ¿no? Es decir, un estudiante que hoy está en preparatoria o universidad que nos compra una computadora marca, voy a mencionar las HP, Lenovo o Dell, que son las tres principales marcas que nosotros recuperamos, hoy está conociendo su producto a un muy bajo precio, pero el día de mañana se espera que ese estudiante salga al mercado, se emplee y aspire a tener un equipo nuevo. Entonces, más bien estamos creando mercado Qué y qué buena padre, forma porque de todos ganan, ¿no? qué buena forma de verlo, sí, totalmente. Se conoce como la estrategia de océano azul, Mm. en términos técnicos, el encontrar un nicho de mercado desatendido y abrir esos nuevos mercados, ¿no? Que nadie estaba viendo. Entonces me encanta. Y así es como lo estamos tratando de dar y creo que también las grandes marcas lo han entendido porque hoy ya se están sumando, están empezando a hacer sus verticales de recuperación y de recondicionamiento de dispositivos, pero bueno, a ver, según el último reporte de World E-Waste Monitor, que es de las Naciones Unidas, el 78% de los dispositivos electrónicos no tiene una disposición final correcta. Entonces, el mercado es amplísimo. O sea, está chido que las grandes empresas ya se sumaron a esto, pero aún así falta muchísimo por hacer. Mucho mercado para más competidores, para más empresas y Correcto. eso es lo que cambia, ¿no? Al final, esta teoría del cambio y de impacto. Correcto. Genial. Muy bien, Carlos. Estamos acercándonos casi al cierre de este viaje, pero hay otra pregunta que nos ayuda a converger todo. ¿Tú tienes datos de mercado? ¿Tienen la solución? ¿Tienen evidencia? ¿Tienen buenas decisiones? ¿Tienen finanzas, rentabilidad? Todo esto en el mundo emprendedor converge en el famoso pitch deck. Mm. Y la pregunta es, ¿qué consejo le darías a aquellos emprendedores, emprendedoras climáticas que están preparando su deck para buscar inversión, conexiones o vender? ¿Cómo se maneja esto de converger la información, pararte en un escenario, en un público y dar este pitch, ¿no? A partir de un pitch deck. Am, yo normalmente doy respuestas más introspectivas que técnicas, pero no sé, mi sugerencia para esta pregunta que me haces es, quiten el ego. ¿Por qué el ego? Porque el ego te lleva a querer comunicar lo que tú crees que es importante, ¿no? Y veo montones, ahora también soy mentor en algunas empresas y veo montones de Ujú. pitch decks en donde ahí tienes al emprendedor hablando con el ego de lo que cree que es importante y el de enfrente ya completamente cerrado a escucharlo porque es como me estás hablando cosas que a mí no me interesan, ¿no? Entonces, empiezo por el ego, porque normalmente es el ego el que nos engaña, el que nos dice, habla de esto, ¿no? Y el ego es el que nos cierra a escuchar, desde mi punto de vista. Entonces, mi sugerencia sería, quiten el ego y escuchen y entiendan los intereses de las personas a las que van a hablarles. Y esos intereses son los intereses más fríos y profundos que puedan entender de ellos. O sea, me refiero a voy a poner un ejemplo y tal vez no vaya a agradar a muchos, ¿no? Pero sí, entiendo que hay fondos de impacto, pero yo lo que he visto en los fondos de impacto es que al final importan las finanzas. Entonces, si al final importan las finanzas, una de las cosas más importantes que necesitan escuchar es cómo me vas a devolver mi dinero. Y de pronto veo pitch decks
que demuestran muy bien su impacto, pero no demuestran cómo van a devolver su dinero, ¿no? Entonces, creo que en el momento que logras identificar a profundidad cuáles son esos intereses, insisto, no sé si son buenos o son malos, yo no soy quien para juzgarlos, simplemente son los hilos que mueven a la persona a la que le vas a pichar, y si ajustas tu comunicación para que esos hilos se muevan, Ujú. entonces te diría, básicamente vas a lograr vas a lograr que esa persona que quieres que se mueva del punto A al punto B, se mueva del punto A al punto B. Y otro de los grandes consejos que yo he recibido y que he entendido con el paso del tiempo, tal vez es este tema de, insisto, también aquí es un poco de ego, ¿no? Que te dicen, a ver, pitch deck, y quieres contar toda la historia, Sí. ¿no? Y es como de, oye, el mejor pitch deck se da en 10 segundos, ¿no? O sea, ese El elevator pitch. pitch, ¿no? Exactamente. Si tú tienes claro en 10 segundos qué es lo que hace tu empresa, entonces puedes entender que el tema de pitch decks es como un jueguito, ¿no? Es como de el pitch de 10 segundos te va a llevar al de 30 segundos, el de 30 al de un minuto, el de un minuto al de 3, el de 3 al de 5, el del 5 al de 15, el de 15 al de 45 minutos, etcétera, ¿no? Ujú, ujú. Es decir, es como una cebolla por capas, vas como enamorando poco a poco a esa persona a la que vas dirigiendo tu. Me parece increíble y creo que viene mucho con esta famosa frase que dice que la simpleza y esta claridad se logra únicamente cuando dominas la complejidad. Mm. Creo que es lo que ven las personas, ¿no? Detrás de un buen pitch, que sea claro, preciso, como si lo asemejáramos al béisbol, pues un lanzamiento, ¿no? Rápido, ágil, preciso, directo para que el catcher lo logre y pues evitemos ser bateados. Correcto. Muy bien, Carlos, pues por aquí estamos casi llegando al cierre, no sin antes preguntarte algo que probablemente nos vuele la cabeza, porque estas preguntas curiosas que dice que si tú volvieras a iniciar, a empezar desde cero, Mm. ¿qué estarías haciendo, no? ¿Cómo iniciarías este viaje emprendedor en la industria del climate tech? Y es bien padre porque es como regresar al pasado, pero con los conocimientos y aprendizajes del presente. Entonces, ¿cómo tú harías esa acción, ¿no? De emprender si hoy te resetearas? Ajá, con co con muchísima más certeza y sin miedo a fallar. Eh, yo personalmente creo que de los 3 cofounders fui la persona, o tal vez sigo siendo, el que más tenía miedo a fallar, ¿no? El que frenaba muchas cosas, el que limitaba muchas cosas, restringía muchas cosas, sobre todo porque además yo tengo el cargo de finanzas, ¿no? No a nivel operativo, pero sí a nivel gestión. Entonces, trataba con exceso de cuidar no fallar, ¿no? Y hoy me doy cuenta que más bien tenía muy poca certeza de lo que teníamos en las manos y de lo que queríamos hacer. Es decir, aquí pongo un poco este análisis de la muerte que me encantó, que sale en la entrevista de Lex Friedman con el ministro de la India, no recuerdo su nombre de esta persona, que le pregunta a Lex Friedman, ¿no? Bueno, primero Lex Friedman le pregunta a él como, oye, ¿tienes miedo a la muerte? Ujú. Y el ministro de la India le dice, te voy a contestar con una pregunta, y es, entre la vida y la muerte, ¿qué es más cierta? Y pues Lex Friedman, sin dudarlo, dice, bueno, pues la muerte es completamente cierta, ¿no? Sí. Dice, entonces, ¿por qué tienes miedo a algo que ya sabes que va a pasar? ¿No? Entonces creo que pasaría un poco lo mismo en este tema. O sea, si no tuviéramos miedo a lo que viene porque tenemos la certeza absoluta de que lo vamos a lograr, entonces ¿por qué tener miedo a fallar? Y ese sería el gran cambio que haría si pudiera volver a empezar, pero también sé que si no hubiera hecho el journey que hice, hoy no entendería eso. Increíble. Y es como ir en contra del propio instinto, ¿no? Porque Ujú, muchas veces tenemos miedo a fallar, a sacar un producto que nos dé vergüenza mostrar, ujú. pero es la forma en la que las cosas suceden y las cosas avanzan. Genial, Correcto. Carlos. Y si tuvieras que resumir en una frase
todo lo que has aprendido en este viaje. Esta es todavía más difícil. La pregunta, ¿cuál sería? ¿Cuál sería esta frase, este resumen de emprender en la industria del Climate Tech, de pasar el Valle de la Muerte, de crecer mes con mes en facturación y en impacto? Y este es prácticamente un golden nugget para toda nuestra comunidad de Climate Launchpad. Ahora sí me pusiste en jaque, Fer. Te lo diría en una sola palabra, eh, y es vivir. Em, Porque independientemente de lo que está pasando, bueno o malo, es la única vida que tienes. Y hoy he aprendido a disfrutar. Cuando me llegan con un problema, ya no lo veo como un problema. O sea, no desde la perspectiva negativa del problema, sino lo veo como un área de oportunidad, ¿sabes? O sea, como, wow, qué padre que está pasando esto, ¿no? O sea, porque me está permitiendo vivir en el proceso de resolver ese problema. Entonces, he aprendido a vivir, a disfrutar el proceso, cada paso que damos y a soltar muchísimo, a quitarme todos esos miedos y esas incertidumbres y inseguridades personales. Y no recuerdo quién lo dijo, ¿no? Que un día escribió todos esos miedos que tenía y resulta que el 99% de todas esas cosas de las cuales tenía miedo nunca pasaron. Ok. Así es que mi mayor aprendizaje sería vivir, vivir más. Muy bien. Excelente, Carlos. Pues muchísimas gracias por estar aquí y compartir con toda la comunidad de Climate Launchpad. Un saludo a todos los emprendedores, emprendedoras, que este viaje sea muy nutritivo, en cada paso, como nos dice Carlos, poderlo vivir. Y pues nos regresamos a trabajar con toda la comunidad de México porque se viene la nacional, se elegirán algunos proyectos de México que van a pasar a la fase regional y después la fase global que se va a vivir en Austria, donde van a competir las mejores ideas, los mejores proyectos, pues esperando que este mundo tenga mejores soluciones que puedan ser escalables y así como nos comentó Carlos, sobre todo poder crear una gran comunidad alrededor del Climate Tech. Entonces, muchísimas gracias, Carlos, acá con Climate Kick, con el TEC de Monterrey, con todas las alianzas que tenemos, e invitar a los emprendedores a que te busquen, dónde te podemos encontrar. ¿Tienes un libro? ¿Tienes un blog? Me pueden encontrar, bueno, las redes de la empresa, la marca comercial más famosa de la empresa es Rematec, ¿no? Entonces nos encuentran como Rematec MX o Rematech para que quede como claro, porque luego me lo ponen con K nada más. Entonces es rematech.mx, de hecho creo que aquí lo están viendo. Personalmente, mi única, bueno, las dos redes sociales que tengo como más o menos activas. Una es Instagram, que es kserranoM, CA de Carlos, kserranoM, y mi LinkedIn, en donde también pueden encontrarme como tal cual, Carlos Serrano, Rematec. Muchísimas gracias, Carlos. Yo soy Fernando García, National Lead de México y nos estamos viendo en próximas ediciones. Muchísimas gracias a todos y a todas y mucho éxito con sus proyectos de emprendimiento.